En este experimento se van a determinar superficies equipotenciales en la región comprendida entre dos electrodos conectados a una fuente de voltaje. Los electrodos están impresos sobre una hoja de papel conductor, el cual permite el paso de pequeñas cantidades de corriente entre los electrodos, formándose con ello un medio conductor en donde se produce y se puede medir una diferencia de potencial entre cualquier par de puntos A y B. Obtención de patrones de líneas equipotenciales de campos eléctricos. Observar experimentalmente la formación de líneas equipotenciales para diversas distribuciones de carga. Establecer las características generales que poseen las líneas de campo y las líneas equipotenciales para un conjunto de electrodos dados. Medir la diferencia de potencial entre dos puntos cargados en las líneas cargadas. Para nuestro experimento, nuestros materiales serán una fuente de poder, un multímetro, una placa milimetrada, una cuba, dos placas paralelas de aluminio que servirán como las cargas, cables de conexión, regla y un recipiente con agua. Luego de los materiales expuestos, procedemos a conectar los cables conductores desde la fuente de alimentación de corriente continua hasta las placas de aluminio que están sumergidas a 2 centímetros bajo el agua y están cargadas con un voltaje de 10 voltios. Luego de tener armado el equipo, procedemos a conectar el terminal negativo del multímetro al terminal negativo de la placa, y el terminal positivo servirá como sondeo para las diferentes coordenadas que tomaremos. Para poder graficar las líneas del campo eléctrico se debe identificar puntos cuyo potencial eléctrico sean el mismo. El lugar geométrico de estos puntos se llama curva equipotencial. Para poder empezar, identificaremos 5 coordenadas diferentes en donde la sonda marque 2 voltios con la ayuda de la placa milimetrada de una curva equipotencial. Y repetiremos este procedimiento con voltajes de 3 voltios, 4 voltios, 6 voltios, 7 voltios y 9 voltios para poder realizar las gráficas del campo eléctrico. Si nos movemos paralelamente a la recta x igual a 3, nos daremos cuenta que el potencial eléctrico en todos los puntos de la recta siempre será de 7 voltios. Ahora, si nos movemos paralelamente en el eje de las abscisas, notaremos que los valores del potencial eléctrico varían desde la placa de aluminio que está cargada positivamente hacia la que está cargada negativamente. En la primera gráfica tenemos al voltaje en función de la distancia, en donde podemos observar que mientras la distancia crece, también lo hace nuestro voltaje, comenzando con un voltaje de 2 voltios y una distancia de 0.01 metros, y terminando con un voltaje de 9 voltios a una distancia de 0.191 metros, concluyendo que el voltaje es proporcional a la distancia. En la segunda gráfica podemos observar al espacio vectorial de nuestra superficie equipotencial, donde podemos ver que nuestro campo eléctrico se encuentra en el eje Y va desde la placa 1 hacia la placa 2. Y perpendicularmente tenemos a nuestras líneas equipotenciales, que comienzan desde la placa 1 con un voltaje de 9 voltios, terminando en la placa 2 casi con un voltaje de 2 voltios, donde podemos ver que nuestro voltaje está en decadencia. El potencial eléctrico aumenta a medida que se acerca al electrodo cargado positivamente y va disminuyendo en dirección al electrodo con carga negativa. Dos líneas equipotenciales nunca se cruzan, ya que no puede haber un punto que posea a la vez dos potenciales distintos. Las líneas equipotenciales tienden a curvarse según la forma del electrodo que se encuentra más cerca.
El potencial eléctrico al interior de un anillo uniformemente cargado es constante y el campo eléctrico es nulo, sin importar si esta carga es positiva o es negativa. En las líneas equipotenciales existe una simetría con respecto al eje horizontal. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo verticalmente, incluso cuando los electrodos tienen la misma forma. La línea totalmente vertical parece estar siempre más cerca al electrodo cargado negativamente.